Hola, nuevamente estás con Migrante en Digital. A pedido de muchos colegas, compañeros y docentes que nos visitan en las redes, nos han sugerido que podamos ampliar el radio de acción de Migrante Digital. Estamos de acuerdo, pues la educación seguramente es muy extensa y tenemos mucho más que compartir como migrantes digitales. En esta sesión vamos a dar algunos parámetros de cómo usted puede elaborar el relato de su experiencia transformadora en el examen o para el examen de ascenso 2021. Comencemos. Antes de iniciar con esta sesión, quiero comentarles que a partir del día lunes 28 de este mes estaremos iniciando a una serie de capacitaciones virtuales en el uso de la plataforma virtual Moodle y también sobre algunas cosas de las experiencias transformadoras del examen de ascenso. Esto está auspiciado gentilmente por la Federación Regional de Maestros Rurales de la Cordillera, por el cual la certificación tiene validez para cualquier tipo de compulsa. Espero nos colabores y contamos con tu presencia en el enlace que voy a dejar en la descripción de este video. Empezamos entonces. Esto para mí es el documento oficial que me va a orientar sobre la experiencia transformadora. Tiene subtítulos a los cuales yo debo guiarme fielmente para que pueda dar un orden a este relato que voy a hacer. Una parte importante antes de que empecemos el relato, tenemos nosotros que entender que este es un relato de nuestras vivencias. Por lo tanto, no hay aquí formatos. Usted tiene que relatar tal cual lo ha vivido la ejecución de su planificación de clase. Entonces, miren, aquí está claramente estipulado que usted tiene que basarse en la concreción, en la ejecución de su plan de clase. Y en base a esto, usted tiene que relatar todos los demás subtítulos. Yo, para este ejemplo, voy a usar una planificación que es sobre áreas y cuerpos y volúmenes de cuerpos y figuras, y vamos a construir un pluviómetro para poder, desde las matemáticas, promover la postura crítica sobre el equilibrio de la naturaleza. Entonces usted lo va a hacer su planificación como sabe hacerlo, con la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Y por supuesto también tiene que recordar que a partir de su objetivo holístico van a salir los criterios de evaluación. Vale decir que si se cumple los criterios de evaluación, usted está llegando a concretar su objetivo holístico. Entonces, con estos parámetros, que es bueno siempre recordarlos, vamos a iniciar un esquema, un ejemplo de cómo usted puede hacer su relato de experiencias transformadoras. El primer punto, entonces, es la descripción de su planificación. Lo vamos a copiar para poder guiarnos a lo largo del documento y usted puede entenderlo de esa manera. Entonces, el primer parámetro es describir lo que he hecho en la experiencia transformadora. En este punto, en este subtítulo, usted puede partir primeramente mencionando el contexto en el cual se está desarrollando esta experiencia. Por ejemplo, aquí puede hablar de la pandemia, puede hablar de cómo la educación, como una introducción, está siendo llevada a cabo, ¿no? La educación se está ejecutando, etcétera, y dando un pequeño pantallazo de su visión de profesor. Aquí también es muy importante mencionar si hubo reuniones, si hubo acuerdos, asambleas, etcétera, o socializaciones de la resolución ministerial 001-2021 y también del decreto supremo 4499 que estipula este año como el año por la recuperación del derecho a la educación. Es muy importante como introducción tomar en cuenta estos parámetros. También aquí luego ya podemos decir con quiénes se aplicó esta planificación. Aquí usted puede determinar el curso, el área, el contexto de su unidad educativa, la situación sociocultural, socioeconómica de sus estudiantes, etcétera, etcétera. Luego usted puede hablar de aquí por qué se planificó o qué objetivo quiere alcanzar con esta planificación. Aquí es muy importante que usted haga conocer su objetivo holístico, pero en forma detallada, explicando por qué. Por ejemplo, si yo voy a mi planificación, el objetivo holístico
dice que es promover una postura crítica y reflexiva. Entonces usted, leyendo todo esto a partir de pluviómetros, estudiando áreas, volúmenes, etcétera, dependiendo de su objetivo holístico, usted puede determinar. Usted puede decir que es muy importante poder enlazar la matemática con otros temas como la conservación del medio ambiente, y a partir de los conocimientos matemáticos y la construcción de elementos que nos puedan ayudar en ese sentido, etcétera. Usted, en base a este objetivo holístico, usted puede determinar por qué ha iniciado esta planificación. También puede destacar lo siguiente. Yo, por ejemplo, en el mes de marzo es el aniversario de la ciudadela Andrés Ibáñez o Plan 3000 aquí en Santa Cruz de la Sierra, y esto se ha creado a partir de la esdiada o de la inundación del río Piraí en el año 83. En base a esto, las familias han sido trasladadas a este lugar y de esta manera crece o nace la ciudadela Plan 3000. Entonces, estoy partiendo de un hecho histórico real que puede ser parte de sus abuelos, de sus padres, y que pueden conseguir información a partir de esto. Y también nosotros, en sentido crítico, podemos ver de qué manera podemos conocer la naturaleza, sus causas, sus bondades, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy partiendo de esto, y esto tengo que relatarlo sí o sí en esta parte para poder iniciar ya lo que es el relato propiamente dicho. Entonces, el relato usted tiene que basarse necesariamente en su planificación. Usted puede tomar como parámetro todo lo que ha colocado aquí dentro de su planificación. Entonces usted, si quiere, puede copiar algunos puntos para empezar, por ejemplo. ¿Para qué copiar? Usted puede hacerlo recordando o viendo su planificación. Pero para opciones de ejemplo, lo voy a hacer así, ¿ya? Voy a copiar entonces esto, y esto le va a servir a usted para poder recordar y sobre todo ir en el orden en su relato de las experiencias. Entonces puede iniciar. Hemos iniciado las sesiones con el uso de la plataforma, logrando subir una tarea que pedía anuncios meteorológicos, artículos de periódicos, etcétera, etcétera. Usted puede ya colocar esta parte. Luego puede seguir, ¿no? Después de esto, seguramente mucho más palabras. Ya en las sesiones sincrónicas iniciamos un debate o una charla, no sé, usted usará las palabras, con las siguientes preguntas, por ejemplo. Y usted puede anotar las preguntas. Y aquí usted puede decir, ante estas preguntas, Juan respondió esto, Juanita dijo esto, se ve que los estudiantes saben del tema. Usted puede aquí desglosar muchas actitudes de los estudiantes. Tiene que relatar lo que ha pasado en realidad en la aplicación, ejecución de estos, ¿no? Y así usted va siguiendo todo el parámetro de su planificación. Aquí entonces vimos aquí está hablando del Plan 3000, vimos un video. Entonces, pues, para poder aclarar algunos puntos, decidimos ver el video tanto, ya descubrimos el porqué de la inundación del 83, qué consecuencias tuvo. Usted puede hablar aquí muchas cosas, ¿no? Inclusive puede hacer una tarea de una investigación comunitaria. Alrededor de las clases puede hablar de algunos padres que conocen sobre esto. Tiene que relatar lo más detalladamente posible los efectos de cada situación que usted ha provocado con su planificación. Vieron el video, qué hubo, qué actitudes hubo, qué comportamientos hubo, qué participación hubo. Hice un trabajo grupal, entonces usted tiene que resaltar lo que se hicieron. ¿Qué hicieron los estudiantes? ¿Qué tipo de trabajos presentaron? ¿Qué les pareció el trabajo grupal en este entorno virtual? Etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene que analizar entonces, en base a la planificación que está tomando como ejemplo para su relato, seguirlo paso a paso y detallando en cada punto qué es lo que usted ha conseguido. Por ejemplo, usted ha ido a investigar en páginas virtuales. Aquí usted puede resaltar y contar cómo los estudiantes hacen el uso de las páginas virtuales. Si saben usar el buscador con Google, usted puede detallar muchas cosas y puede hacer más amplio el relato. Y haciendo esto, usted va a acordarse que rápidamente va a llenar las 2 páginas que se requiere en este inciso.
¿no? Entonces aquí usted tiene que resaltar todo: actitudes de los estudiantes, la participación de los padres de familia, los procesos propios de los estudiantes que decidieron, por ejemplo, usar GeoGebra. Ellos sugirieron utilizar otro entorno virtual, el uso de las herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa parte de la descripción del relato tiene que basarse netamente en las orientaciones metodológicas que usted ha planificado con anterioridad, lo ha ejecutado, y en base de eso ha surgido debates, ha surgido nuevos campos de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a continuar entonces con lo siguiente. La siguiente parte es hablar de los logros de la experiencia transformadora. ¿Qué estoy logrando yo con esta experiencia transformadora? Lo vamos aquí a pegar. Van a disculpar tal vez el desorden de todo esto, pero queremos dar solamente un pantallazo y también darles un adelanto de lo que vamos a hablar ya en forma mucho más calmada y organizada en los talleres próximos que se vienen. Entonces, en la siguiente parte, para mí, los logros de la experiencia transformadora. Cuando yo aquí hablo de logros, necesariamente yo tengo que relatar, para empezar, el uso de la plataforma. Que usted haya conseguido usar la plataforma, que haya conseguido ya iniciar el trabajo en esta aula virtual, lo tiene que catalogar como un logro. Entonces aquí puede relatar mediante un inciso cómo ha sido este proceso de transformación de su práctica docente, también el tema de los estudiantes, ¿no? Como lo han tomado seguramente. Aquí es muy importante que usted hable como un logro los códigos de comportamiento que ha logrado usted con sus estudiantes. Vale decir, cuando hemos iniciado el año pasado con el Zoom, con el Meet, hemos visto nosotros, con mucha pena tal vez decirlo, que al principio había personas anónimas, habían memes de las capturas de pantalla que hacían los estudiantes, había palabras inapropiadas, en los debates habían situaciones que no son adecuadas para los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted, si ha visto, ha arreglado ese problema, ha dado códigos de comportamiento, ha dado las reglas de oro, usted ha hablado, ha reflexionado en el aula, ha podido compartir algunas estrategias para crear aulas virtuales amigables, etcétera, etcétera, usted lo tiene que tomar como un logro en su experiencia educativa. Luego también es muy importante aquí hablar de la dosificación de los contenidos que planteó el ministerio, y usted lo tiene que relatar cómo ha dosificado y qué parámetros ha tomado para poder dar los temas seguramente que vienen en todo el trimestre que ha pasado o el tiempo que usted ha asignado a esta planificación. También podemos hablar aquí nosotros de algo muy importante, que es el uso de herramientas virtuales. Tenemos que entender nosotros que la plataforma es una herramienta más que podemos tomarlo en cuenta para la obtención del objetivo holístico. Pero en todo caso, nosotros tenemos un sinfín de herramientas virtuales que hemos tomado como nuestras para poder hacer otras actividades, y esto es válido. Toda herramienta debe servirte para que logres un objetivo holístico. Y aquí debes mencionar algunas que te han servido tal vez. En este caso, ustedes ven en mi planificación, por ejemplo, y he usado herramientas como GeoGebra, la pizarra GeoEnso, que también yo lo debo mencionar como un logro, porque yo estoy capacitándome, estoy logrando implementar el uso de herramientas virtuales en beneficio de la educación. Aquí también algo muy importante que usted puede hablar es si usted ha logrado rebajar el ausentismo y cómo lo ha logrado de los estudiantes, porque en primeras instancias era mucho el ausentismo de los estudiantes, ¿verdad? Seguramente usted, su director, ha hecho reuniones con los padres de familia, ha logrado reflexionar, por lo tanto es digno de mencionarlo como un logro educativo. También aquí es bueno mencionar la asistencia que usted tiene a algunos cursos de actualización, y mucho más importante tal vez hablar de cómo usted ha aplicado esos conocimientos en su aula. Aquí también puede hablar usted de la comunicación que ha forjado con los padres de familia, las reuniones que pudo haber hecho, las consignas que ha logrado tomar en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de todo este proceso, que va a tomar un buen espacio de las páginas que requiere este inciso, usted nuevamente se va a su planificación y tiene que hacer lo mismo que hicimos con las orientaciones metodológicas. Recuerda que dijimos que el objetivo holístico se va a ver positivo
o alcanzado según a lo que hayamos logrado en los criterios de evaluación. Entonces usted puede copiar estos parámetros para que se guíe, evidentemente. Usted puede ir, aquí puede colocar otro inciso, si usted gusta, puede colocar dimensión del ser para que pueda ser más claro. Recordemos que es formato libre. Y aquí yo puedo pegar lo que he tomado como criterios de evaluación. Entonces se reflexiona sobre la importancia del uso de la matemática y la tecnología en la aplicación de actividades. ¿Lo ha logrado o no lo ha logrado? Si lo ha logrado, entonces podemos decir, logramos que los estudiantes valoren la matemática y se den cuenta que a partir de esto pueden tomar diferentes temas, etcétera, etcétera, etcétera. Valora los conocimientos requeridos para cuidar el medio ambiente. ¿Lo ha logrado? Si lo ha logrado, entonces cuente cómo lo ha logrado o cómo ha percibido usted que el estudiante ha logrado adquirir estos conocimientos. Lo mismo entonces puede ser dimensión del saber, se va a su planificación, puede copiar estos parámetros y puede preguntarse, ¿he logrado que el estudiante relacione los elementos de una figura y cuerpo geométrico? Sí, entonces va contando cómo usted ha logrado. Puede hablar con el uso de herramientas virtuales. Hemos visto que los estudiantes ponen mucho más interés, se sienten más animados y han logrado más fácilmente conectar conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted va contando también el relato de cómo ha conseguido estos logros en las 4 dimensiones. Entonces, esos puntos formarían parte de los logros que usted debe destacar en este inciso. No, lo vamos aquí a arreglar un poquito. Mil disculpas nuevamente. Estamos haciendo esto solamente como un adelanto de lo que vamos a poder tener en las próximas sesiones. Entonces vamos al siguiente punto. Luego de los logros, según el documento que nos brindó el Ministerio, vienen las dificultades presentadas en la implementación de la experiencia transformadora. Y aquí en las dificultades seguramente ustedes se van a explayar, ¿no? Hay muchas dificultades que hemos tenido, no solamente en una planificación, sino en todo el inicio de las clases. Usted aquí puede hablar del acceso del internet, ¿no? Puede hablar de los equipos móviles, puede hablar de las actitudes tradicionales, tal vez que hemos adoptado nosotros también como profesores y también los estudiantes, el creer que todo se debe dar en las clases sincrónicas, sin tomar en cuenta que ahora es más importante la actitud autónoma que debe tener el estudiante, etcétera, etcétera. Puede hablar de los materiales, de un sinfín de cosas. Pero lo más importante que usted no solamente debe mencionar las dificultades que tuvo, tal vez más importante es que usted en cada párrafo que tome en cuenta también mencione cómo ha logrado solucionar o cómo ha tratado de solucionar estos problemas o estas dificultades. Por ejemplo, estudiantes no tienen los equipos móviles. Entonces usted puede colocar en reunión de padres de familia, hemos pedido a la dirección que esos estudiantes vayan al colegio, se les preste una cuba, etcétera, etcétera. Hicimos una reunión, hicimos una rifa para el estudiante tal, o uno lo menciona, etcétera. Usted tiene que mencionar las actitudes, los procesos que usted ha hecho o ha tratado de hacer para poder arreglar estas dificultades. Entonces van a ver que cada párrafo va a tener su consecuente, ¿no? Acción para poder solucionar. En todo caso, en esta parte de las dificultades seguramente le va a faltar hojas, porque seguramente hemos tenido muchas en este proceso de cambio de la educación a distancia. Luego vamos a ir a la parte de la contribución que usted está haciendo para la consolidación del modelo educativo sociocomunitario productivo a partir de su experiencia. Aquí tenemos elementos entonces que nos pueden guiar. Aquí lo podemos colocar entonces primeramente una contribución, ¿no? Para poder determinar algunas cosas. Aquí tenemos un inciso A que nos pide hablar de qué. Nos pide hablar de la aplicación coherente de los elementos curriculares. Sabemos que los elementos curriculares son varios, entre los cuales nosotros podemos mencionar algunos que son importantes. Este inciso, tenemos que hablar sí o sí
de lo que es la aplicación o el uso del PCT, porque es una parte importante de la ejecución de un plan curricular. También podemos resaltar si esta planificación se ha dado a partir de la realidad. ¿No? Y hemos visto nosotros en la planificación que tomando en cuenta, no estoy partiendo de la realidad, vale decir, estoy partiendo de un hecho relevante que puede marcar también la identidad de los estudiantes o de sus familias, o que mejor conocer la historia y identificarse con lo que han vivido sus padres y sus abuelos. Muy importante que se resalte esta parte en la contribución. También podemos hablar nosotros de los conocimientos comunitarios que hemos podido acceder. Por ejemplo, hemos podido entrevistar a padres, a abuelos que han vivido esta riada. Entonces es bueno resaltarlo. Algún padre tal vez en una reunión virtual ha logrado contar realmente lo que ha pasado y lo que se ha hecho a partir de eso, los logros del Plan 3000 hasta este tiempo, etcétera, etcétera. Usted lo tiene que mencionar porque usted con eso está consolidando los parámetros que nos da el modelo educativo. También usted puede hablar que usted a partir de su área, cualquiera sea está trabajando los valores sociocomunitarios, Usted está marcando o está ayudando a dejar la dependencia, ya sea cognitiva, ya sea intelectual, etcétera, etcétera. También es muy bueno aquí hablar de la descolonización y usted me dirá cómo estoy descolonizando a los estudiantes. Estoy descolonizando, por ejemplo, usando elementos propios de la comunidad. Estoy utilizando historia de la comunidad, estoy utilizando relatos de la comunidad, estoy usando lo propio. Y también las actitudes de los estudiantes. Al usar herramientas virtuales, estamos marcando una descolonización, no estamos dependiendo ya de elementos hechos. No estamos marcando ese tema que es muy importante en el modelo educativo. Aquí también usted tiene que resaltar que está usando el currículo base. Es muy importante mencionar esto, porque al hacer esto estamos nosotros determinando la línea de acción de la educación, ¿verdad? Sabemos que cada área, cada temática orientadora, cada objetivo está enlazado primeramente por áreas de conocimiento y luego seguramente por niveles de conocimiento. Y también aquí usted puede hablar de su rol de maestro, haciendo una autoevaluación, una autorreflexión, marcando qué es lo que ha hecho, qué es lo que usted ha cambiado en su actitud tradicional en esta nueva etapa de educación que estamos viviendo. ¿No? Porque aquí es romper paradigmas, ¿no? El hecho mismo de que yo me esté acostumbrando a la plataforma, esté olvidando el pizarrón, y es un cambio de actitud y tengo que contarlo. Y tengo que decir que sí estoy contribuyendo, haciendo caso a las resoluciones que han salido del ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Luego otro inciso que habla aquí en los lineamientos, que es el desarrollo de la concreción curricular. Y aquí habla algo muy importante, ¿no? Si usted ha articulado con algunas áreas de conocimiento. Entonces usted, si lo ha hecho, usted tiene que hablar aquí, por ejemplo, podemos hablar, si yo aquí estoy tomando en cuenta, por ejemplo, el medio ambiente, matemáticas, puedo comentar si yo he articulado con ciencias naturales y contar cómo lo he hecho. He hablado con el profesor, con la profesora, hemos hecho materiales compartidos, etcétera, etcétera. Usted tiene que relatar aquí algo que es puntual, ¿no? Que habla sobre la articulación del área que usted tomando en cuenta su planificación con otras áreas de conocimiento. Y también la articulación con la comunidad, que es algo también muy importante. En el inciso C, aquí habla de las modalidades de aplicación. Aquí tienen que ustedes relatar qué modalidad ha sido tomada en su unidad educativa, por qué lo han hecho y sobre todo usted cómo lo ha tomado como algo positivo, aplicándolo con sus estudiantes y los logros tal vez que ha tenido en este tipo de modalidad de aplicación. Entonces, esto sería a grandes rasgos lo que usted puede tomar en cuenta para poder hacer su relato de su experiencia transformadora. Luego al final podemos llegar al título,
el título necesariamente tiene que salir de su objetivo holístico, ¿no? Porque este va a marcar seguramente, va a direccionar todo lo que está haciendo en este relato. Entonces, si yo voy a copiar, aquí no pondré cómo sacar el título. Ya, eso son sugerencias, vale decir que usted puede guiarse en esto o puede enriquecerlo según lo que usted vea conveniente. Ese es para mí mi objetivo holístico, ¿no? Promovemos una postura crítica y reflexiva. Entonces puedo resaltar tal vez las partes más importantes. Ahora, ¿con qué? Con instrumentos de medida, con pluviómetros voy a hacerlo esto. ¿Cómo? Estudiando áreas y volúmenes de cuerpos y figuras. Es algo muy importante. ¿Para qué? Para que yo pueda fortalecer, ¿no?, el sentido crítico para la conservación del medio ambiente. Entonces son puntos importantes de mi objetivo holístico. Entonces de aquí puede salir un título, el que ustedes crean conveniente. Puede ser construcción de pluviómetros para fortalecer el sentido crítico para la conservación del medio ambiente. Eso puede ser un título, ¿no?, que puede ser suficiente para que pueda poder presentarlo en el momento detallado en la página del ministerio. O también usted puede resaltar la parte de matemáticas, puede decir las matemáticas como nexo para el cuidado del medio ambiente. Puede ser eso, ¿no? Entonces, a partir de su objetivo holístico, usted puede sacar el título que mejor le parezca. Usted puede utilizar ahí palabras que son propias de este modelo, puede utilizar en la comunidad o sentido comunitario, puede usar algún tipo de valores tal vez también en medio de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queridos colegas, hemos tratado de dar un simple esquema que tal vez le pueda ayudar y esperemos que le sirva de alguna manera. Y estamos siempre prontos a hacer muchos videos más de este tipo, siempre con el afán de apoyar a toda la educación boliviana. Entonces, no te olvides, muy pronto estaremos con talleres virtuales. Espero que nos apoyes. Soy Ciprián Farfán, migrante digital. Bendiciones.